Hola, yo soy Iris Getsemani Ortega Gallardo y hoy les vengo a platicar acerca de una obra literaria muy interesante, muy importante para nuestra política en México. Es un libro bastante interesante, pero también es un poquito polémico o fue polémico en su época, ¿no? Ya que retrataba de una manera muy realista lo que pasaba en la política y en el cambio que se veía venir después de la revolución acerca de las ideologías y de las formas de gobernar. Bueno, de este libro les voy a hablar de La sombra del caudillo, que es un libro escrito por el autor Martín Luis Guzmán, que él fue un autor que pudo convivir con varios personajes de la política de los años de 1887 a 1997, que fue la época en la que él murió. En esta época, después de la revolución, él pudo convivir con personajes como Francisco Villa, de hecho fue muy cercano a él, y de demasiados personajes que estaban involucrados en este cambio histórico que se venía avecinando. Gracias a esto, él pudo escribir más de un libro acerca de la política, que fue también La serpiente, El águila y la serpiente, Las memorias de Francisco Villa. También escribió varios ensayos y críticas políticas. Bueno, el libro del que les voy a hablar, como había mencionado, es La sombra del caudillo, y les empezaré a hablar un poquito acerca de él. Su estructura, bueno, este libro está dividido en 6 libros con un total de 29 capítulos. Todo comienza con el personaje principal, que es Ignacio Aguirre. Él recibe la propuesta de aceptar la candidatura a la presidencia en oposición al general Hilario Jiménez, que en ese entonces era el ministro de gobierno y favorito del caudillo. Aguirre rechaza, a primera instancia rechaza esta propuesta, ya que él no quería involucrarse en cuestiones de hacerse de enemigos, no quería involucrarse en todo este mundo que, como bien sabemos, está lleno de corrupción, de favoritismos. Y bueno, después de que rechaza esta propuesta, se sincera con él mismo y con el gobernador, y le asegura que va a ser leal y que no lo va a rechazar. Y bueno, al mismo tiempo suceden varios episodios de corrupción, como era de esperarse en la Cámara de Diputados. Se ven avecinados altercados en una convención campesina en Toluca, donde, donde se decidirá a cuál candidato apoyar, que en este caso teníamos a Aguirre y a Hilario. Bueno, después de que pasó todo este altercado, empiezan a haber traición. De hecho, hubo también balazos, fugas, secuestros y bastantes torturas. Es ahí donde comienza la lucha por la presidencia y la lucha por el poder. Bueno, como podemos ver, el general Aguirre comienza siendo una persona pues que temerosa hacia este tipo de cosas, no se quiere involucrar, es una persona con valores, con principios, pero poco a poco vamos a ver cómo se va convirtiendo por pues por toda la gente que lo rodeaba, cómo es que él va queriendo también tener cierto poder. Eh, ya que ambas cámaras apoyan decididamente a Aguirre, con un 80% de sus miembros. La impopularidad del candidato favorito del caudillo se hace evidente. Además, también el pueblo se une a Aguirre, y él pues es apreciado por lo que había mencionado antes, ¿no? Que era una persona pues bastante carismática, tenía valor para enfrentarse al mismo presidente, tenía bastantes dotes personales,
era leal, honesto y bueno, aquí empieza lo feo porque el caudillo, después de ver todo este favoritismo, ataca violentamente al que había sido su ministro de guerra y lo acusa de incontables delitos. Pero los diputados que están del lado de Aguirre lo defienden y pues es aquí donde se empiezan como que a hacer dos grupos muy divididos y empieza pues la guerra, ¿no? La guerra por el poder, empieza la corrupción, empiezan incluso crímenes, todo por pues por el puesto a la presidencia. Gracias a que la mayoría estaba apoyando a Aguirre y bueno, él era como que el candidato mejor, se logran descubrir bastantes crímenes que se habían cometido entre el otro candidato que era Hilario Jiménez y el mismo presidente. Estos los descubren y el Congreso se empieza a organizar entre batallas. eh, Unos matan a otros, mueren. Aguirre se ve como que va asegurando su ascenso ya que después de toda esta polémica que habían encontrado del presidente y su oponente, pues empiezan como que a perder popularidad, ¿no? Y en este momento se empiezan a tomar grandes decisiones como otros atentados, ¿no? Que ya eran contra Aguirre y sus partidarios, pero afortunadamente estos atentados en un principio fracasan y van planeando así bastantes y en muchas ocasiones el general Aguirre recibe el aviso de estos atentados a muy temprano tiempo y pues logran ser detenidos. Lamentablemente todos estos sucesos de querer perjudicar a Aguirre y a sus demás acompañantes pues se siguen planeando, ¿no? De verdad que quieren terminar con él hasta que un día el caudillo ordena a capturar a Aguirre y a todos sus allegados políticos, quienes son detenidos y se aplica la ley de fuga. En este entonces todos mueren y solamente vive un solo personaje, bueno, el que era amigo de Ignacio Aguirre, que es Axana González. Él era un diputado y líder de Aguirre. Él logra sobrevivir para dar testimonio a todo lo que había sucedido y quiénes habían sido. Eh, pues esta novela refleja la ambición, lo que puede llegar a ser una persona solamente por poder, ¿no? Y es algo que lamentablemente se sigue viendo hasta nuestros tiempos. Si hemos visto a nuestros gobiernos actuales y de años atrás, pues siempre ha sido lo mismo, ¿no? Siempre hemos visto guerras entre partidos políticos, hemos llegado a ver muertes, como es el caso de Colosio, que también fue supuestamente una conspiración hacia él, ¿no? Por sus igual y por sus propios partidarios, ¿no? De su mismo partido. Por estos temas de los que trató este libro fue muy polémico. Fue uno de los libros que han marcado mucho a la historia política de México, pero lamentablemente pues es algo que es verdad, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, lo que él retrató aquí pues no fue más que la verdad. También esto es relacionado con lo que pasó con Álvaro Obregón, quien derrotó a Carranza en 1920 y pues él antecedió al político Plutarco Elías Calles, que al término de este último periodo Obregón había quedado como el único candidato, pues todos los demás, así como sus seguidores,
habían sido eliminados y fue reelecto para el periodo de 1928 y 1932, pero poco antes de tomar posesión de su muerte, de su cargo, perdón, Obregón fue asesinado y desapareció así el último caudillo. Luego de su muerte, México comenzó a entrar en la verdadera vía institucional. Ya se empezó a pues hacer varias leyes como la no reelección. Gracias a esta obra y a estos sucesos, pues se pudo lograr, pues como les digo, ¿no? Hasta la actualidad se siguen suscitando todo este tipo de corrupción, pero bueno, por lo menos ahora ya hay como que ciertas leyes que no permiten que estas cosas pasen, ¿no? Este libro tiene una estructura bastante digerible. Es una historia lineal, es fluida, conserva intereses del lector. Si a ti te interesan estos temas de política, pues sí te va a interesar el libro. Es un libro que sí recomendaría para que nos demos un poquito cuenta de lo que sucedía en ese entonces y cómo en la actualidad lo seguimos viendo, ¿no? Y a lo mejor es muy importante tomar en cuenta estos hechos históricos para que nosotros como nueva sociedad o como jóvenes no demos pie a contribuir a este tipo de cosas, ¿no? Que si tenemos la posibilidad de votar por el mejor candidato, que lo hagamos, que no dejemos todo a la corrupción, ¿no? Que nuestra voz como ciudadanos tenga valor en la política de nuestro país para su propia mejora. Y bueno, es un poco acerca de lo que les puedo compartir de La sombra del caudillo, de un libro que a mí me tocó leer y que pues sí me gustó y me interesó para analizar y ver qué podemos hacer para mejorar nuestros gobiernos, ya que pues México es muy caracterizado por tener muy malos gobiernos, pero sin embargo si podemos hacer algo con ellos, pues hay que hacerlo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado este pequeño resumen y análisis de lo que pasó en tiempos pasados y de lo que sigue pasando ahora. Y bueno, gracias.